De Haití sabemos que es el primer país de América Latina que se libera en 1804. Y después sabemos que es un país que está en un alto grado de convulsión, pero no conocemos mucho. No conocemos mucho porque está aislado en la información del resto de América. ¿Qué tiene que ver esa historia con el hoy? Muy buena pregunta. Haití, primero hay que ver qué significa Haití. Haití es una palabra de origen taíno, porque los primeros habitantes de la isla eran taínos, caribes y arawaks. Al llegar Colón en 1492, entre el 5 y el 6 de diciembre, encontró a esos habitantes. En menos de 40 años fueron exterminados prácticamente. Primer genocidio real en el continente. Abya Yala, denominado luego América. Haití, una palabra de origen taíno que significa tierra montañosa. Después de exterminar a los indígenas, reemplazaron a los indígenas por africanos. Capturados en África, transportados en los barcos llamados negreros en condiciones inhumanas, llegados a la isla, fueron vendidos para ser esclavizados y después transformados en negros. Pero hubo resistencia de esta gente desde África, en los barcos y llegando a la isla. La primera forma real de resistencia fue el cimarronaje. ¿Qué significa eso? Los esclavizados y las esclavizadas que habían podido escapar de las plantaciones se refugiaban en las montañas. Por eso la importancia del nombre. Hay que tenerlo en cuenta, tierra montañosa. Y de noche atacaban las plantaciones para procurarse alimentos, armas, etc. Y ahí va a ser el primer núcleo, el embrión del ejército que va a liberar esta parte. Ahora, España, que dominaba todo esto, en 1697, por un tratado de Ryswick, España cede a Francia la tercera parte. Pero hay que decir que España había cambiado el nombre de Haití, había denominado la isla Hispaniola. Y Francia, cuando tomó posesión de la tercera parte, cambió el nombre de Hispaniola por Saint-Domingue, Santo Domingo. Por eso muchas veces en los libros se habla de la revolución de Saint-Domingue, es decir, la revolución de Santo Domingo. Ahora bien, siempre el objetivo fundamental de los esclavizados era recuperar su libertad. Entonces había que luchar. Y esta lucha del cimarronaje va a tener una importancia fundamental en la lucha intercolonialista, entre potencias colonialistas, porque la colonia de Saint-Domingue se había transformado en la colonia más próspera de Francia. Los 2/3 casi del comercio exterior de Francia dependían de lo que producían los esclavizados y las esclavizadas. Entonces era una colonia muy codiciada. Y Francia, para proteger su dominación, tuvo necesidad de incorporar en sus fuerzas armadas, en su ejército, a esclavizados. Y ahí aparece una figura importante que es el precursor de nuestra independencia, Toussaint Louverture, que va a ascender hasta ser general del ejército francés. Si bien Toussaint en un momento pasó al servicio de España pensando que España en el parte este iba a proclamar la libertad de los esclavizados, cuando se dio cuenta que no, volvió ahí. Pero ahora hay una lucha. Sí, ahora Hay una lucha muy importante que hay que ver, es que los esclavizados lucharon 100 años antes de la aparición de Toussaint. Hubo un gran líder revolucionario, Macandal, que empezó a envenenar las aguas
y mató a muchos franceses. Y eso ha inspirado libros, etcétera, El reino de este mundo, El siglo de la luz, hablando de esta parte. Entonces es una lucha profunda de siglos que estamos hablando cuando hablamos de la revolución haitiana. Siempre se confunde los 12 últimos años de la guerra por la independencia como si fuera la revolución. Es un proceso largo. Y ahora, ¿qué es la importancia de Haití? Al triunfar en 1804, si bien Toussaint fue deportado a Francia, Napoleón había enviado una flota para restaurar la esclavitud que había sido abolida por presión de Toussaint desde 1793. Entonces en 1802 Napoleón mandó una tropa, hubo enfrentamientos, hubo un empate, después Toussaint cayó en una trampa, fue deportado. Pero fue reemplazado por el general Dessalines, que desarrolló una guerra total, una guerra popular, Coupeter-Boulecay, corta cabeza, quema casas, y se triunfó. Ese triunfo que representó fue una revolución antiesclavista, anticolonial, antirracista, antipatriarcal y anticapitalista, porque sabemos muy bien que la esclavitud es uno de los elementos fundamentales en la acumulación originaria del capital. Sin esclavitud no hay desarrollo del capitalismo. Entonces, Haití la revolución haitiana representa un desafío a los paradigmas hegemónicos en aquel momento y también a las categorías de la modernidad para poder interpretar una lucha. Para aprender correctamente la revolución haitiana, hay que incluir otros elementos, por ejemplo, la importancia de valores espirituales como el vodú, o culturales como el idioma creol, que fue un idioma de resistencia, como la religión vodú también fue de resistencia. Entonces, no se puede. Entonces, Haití vino a contramano, es decir, desafió todo, desafió el orden mundial en aquel momento y representaba un faro para el mundo negro. Y esos valores, ¿cómo se reflejan hoy en Haití y qué es lo que enfrentan? Siguen teniendo mucha importancia, porque a través del idioma creol y a través de la religión vodú, que sigue siendo dominante sobre todo entre las clases populares haitianas, asumiendo como tal, hay valores culturales que Occidente no puede aprender fácilmente porque no entra en los paradigmas de reflexión. Además, hay un orgullo tremendo de cualquier haitiano, o de muchos haitianos y muchas haitianas, de esta historia. Esta historia representa, digamos, una especie de marca en nuestro ADN, es decir, la libertad. Y hoy, viendo que nuestra soberanía, no tenemos ni soberanía ni derecho a la autodeterminación, esta historia vuelve a tener un peso gigantesco, ¿no? Porque como puede ser la primera hija de la descolonización, hoy es el país más dependiente, o vuelve a ser un país tan dependiente, extremadamente dominado por las potencias occidentales. Y estos valores hoy hacen que nosotros necesitamos mirar también la cultura haitiana. ¿Qué ha aportado la cultura haitiana? Que hay autores importantes nuestros que han tratado de definir qué es Haití, qué representa el haitiano, qué siente el haitiano, qué propone el haitiano. Y ahí se va a ver que hay una recuperación importante de África y también hay simbiosis importantes que se han desarrollado en esta isla, porque somos parte del Caribe también, no estamos aislados. Entonces hay una mezcla, hay un producto importante que tiene su peso hoy en las luchas también. Esas luchas, la impresión que hay es de que el Estado haitiano
implosionó, desapareció. No sé si es correcto eso. Y lo que sabemos es que hay manifestaciones, y sabemos que hay bandas, y sabemos que hay una élite que no alcanza a ser una burguesía. Lo que pasa, yo principalmente, no comparto la idea de que no hay Estado. Para mí hay un Estado neocolonial que hace lo que está haciendo. Es decir, no se preocupa por la salud, por la educación, etc. Por el rol de Haití en la División Internacional del Trabajo, país exportador o productor de mano de obra súper barata, expulsar a los haitianos para que vayan a trabajar prácticamente como esclavizados en República Dominicana y en otras partes. Y el Estado neocolonial, porque en 1915 los Estados Unidos ocuparon Haití hasta 1934. Ahí impusieron estructuras en todos los campos de la vida social al servicio exclusivo de los intereses de ellos y de la pequeña élite repugnante haitiana. Una élite que no tiene base material real, porque el desarrollo del capitalismo es un desarrollo raquítico. Es, digamos, un apéndice siempre de la potencia del norte desde 1915. Entonces llega un momento donde ese Estado, para producirse y reproducirse, tiene que reprimir permanentemente. Ahí aparecieron dictaduras, invasiones, ocupaciones, manipulación de elecciones, golpe de Estado, etcétera, etcétera, porque siempre hubo levantamientos populares, hubo luchas populares. Por eso la crisis haitiana para nosotros es una crisis ininterrumpida de un sistema de dominación que fue tan atroz porque había que castigar a Haití por la independencia. Y Francia lo hizo también. Un dato importante, cuando hablan de Haití, país más pobre, nosotros decimos más empobrecido. Porque cuando vemos que Francia en 1825 exigió a Haití el pago por el reconocimiento de nuestra independencia de 150 millones de francos oro, después lo bajaron a 90, pero Haití tomó 100 años para pagar esto. Fue la primera deuda externa de un país del tercer mundo. Y eso hoy equivale a más de 22 mil millones de dólares. Es tremendo. Cuando sabemos que Estados Unidos, un comando militar norteamericano, en diciembre de 1914 entró en el Banco de Haití, sacó nuestra reserva de oro y nunca devolvió esto, es tremendo. Cuando sabemos que hasta redactaron una constitución para Haití cuando ocuparon Haití, cuando exigieron a los campesinos trabajar como esclavizados para construir caminos, cuando destruyeron por la fuerza la resistencia haitiana, no solamente la resistencia armada, etcétera, pero la fuerte resistencia popular nunca bajó. Por eso en 1934 tenían que irse. Pero antes de irse nos dejaron un ejército, una Guardia Nacional, después transformada en Fuerzas Armadas de Haití, que era el brazo ejecutor de las políticas norteamericanas. El ejército dominaba el escenario político. ¿Qué papel ocupan ahí las bandas que aparecen en las noticias, con gran poder de fuego, con gran poder de...? Las bandas no son otra cosa que creaciones de ellos, del imperialismo norteamericano fundamentalmente, y de la clase dominante haitiana y los funcionarios del Estado. Porque en 1995, con el retorno del presidente Aristide del exilio, se disolvió el ejército haitiano. Pero también creo, si bien Aristide dijo yo creo que si los norteamericanos no estuvieran de acuerdo, no se podría haber hecho. ¿Por qué? Porque Aristide volvió en un avión militar norteamericano un mes después que los norteamericanos habían enviado 20.000 soldados. Entonces estaba en manos de ellos. Entonces era la voluntad, porque ya no les servía más el ejército haitiano. Entonces habían formado una policía nacional. Pero la policía nacional, entrenada por ellos, fundamentalmente por los norteamericanos, con una misión: doblegar
y reprimir al movimiento popular. Pero resulta que a través de los años se dieron cuenta que la Policía Nacional no podía hacer esto. Además, bandas armadas siempre existieron en Haití, incluso Duvalier tenía su propia milicia que se llamaron los Tonton Macoute, ¿no? Es decir, que tenían derecho de vida y muerte sobre cualquier haitiano desde que era opositor. La dictadura de Duvalier era tal. Yo como haitiano, para salir del país necesitaba visa. Y para entrar de vuelta a mi país necesitaba visa. Nunca se ha visto eso, ¿no? Creo. Ahora, entonces, las mandas la lucha popular son instrumentos. Tú hablas de lucha popular. ¿Dónde está esa lucha popular? La lucha popular está por ejemplo, cómo cayó la dictadura de Duvalier. No solamente hubo levantamientos armados, exiliados haitianos que desembarcaron, guerra de guerrilla contra Duvalier, huelga general, movilizaciones por doquier, y hasta llegar a un momento crítico, 85-86. La dictadura de Duvalier empezó en 57, el padre muere en el 71, deja el poder a su hijo, el padre se había proclamado presidente vitalicio con el derecho de designar a su sucesor, y designó a su sucesor antes de morir Jean-Claude Duvalier, que tenía 19 años, como presidente vitalicio. Un anacronismo tremendo en términos de gente que dice que defiende la democracia en el mundo, sin embargo apoyaron eso en Haití porque Duvalier representa un bastión anticomunista, sobre todo Haití, con posición estratégica geopolítica, está el país más próximo a Cuba. Entonces era fundamental esto, ¿no? Sí, mantener a Duvalier. Haití ocupa un lugar estratégico en el Caribe, que es a su vez un lugar estratégico para Estados Unidos. Totalmente. Incluso cualquier triunfo popular en Haití provocaría un desequilibrio. ¿Cómo se expresa esa disconformidad popular? Ustedes tienen gravísimos problemas de hambre, gravísimos problemas de salud, gravísimos problemas de futuro, es decir, no se sabe para dónde va. ¿Cómo se expresa esa? Esa se expresa justamente no hacer reduccionismos. Es decir, no pensar que lo económico explica todo, si bien es importante entenderlo. Los seres humanos hay que ver que somos más complejos que esto. Hay que ver la importancia de la cultura, hay que ver la importancia de la historia, hay que ver muchísimas otras cosas. Decir, por eso la historia de Haití es fundamental para poder entender las luchas. Creo que en cualquier lugar del mundo, pero en el caso nuestro, que es una singularidad, una revolución protagonizada y dirigida por los más explotados de los explotados, los esclavizados. Entonces, esta lucha por recuperar nuestra soberanía es una lucha también tendiente a decir que nosotros tenemos soluciones a la crisis haitiana. Para dar de comer a nuestra gente, educación a nuestra gente, podemos hacerlo. ¿Y cómo se expresan esas posibilidades? Esas posibilidades, por ejemplo, ahora, para resumir un poquito eso, después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, el presidente de facto, en la madrugada del 6 al 7 de julio de 2021, como no había provisión legal para la sucesión, porque el actual primer ministro de facto Ariel Henry no es, porque si bien Jovenel Moïse lo había designado, pero no pudo juramentar. La constitución haitiana está clara en ese sentido, de si él no puede cumplir funciones, él no había juramentado. Pero la señora Lalim, la jefa de la BINU, de la Oficina Integral de las Naciones Unidas en Haití, que la manda más, designó por un tuit a Ariel Henry. Está en el poder. Entonces se formaron distintos acuerdos al asesinato. El acuerdo más importante, a mi entender, o al entender muchos, es un acuerdo firmado en un hotel que se llama Montanaya. Pero es el resultado de más de un año de trabajo, de recorrer los 10 departamentos, tomar las desideratas, los problemas de la gente, etcétera, y han armado un proyecto. Y más de 1000 organizaciones firmaron este acuerdo. Son muchas organizaciones. Más de 1000 campesinas,
movimientos feministas, partidos políticos, sindicatos, estudiantiles, barriales, personalidades con prestigio, con ética respetadas en el país, han firmado este acuerdo. Por supuesto, no todos tienen la misma posición ideológica, pero por lo menos tienen algo que en común. La soberanía es fundamental, la autodeterminación es fundamental. Y también proponen al país, hasta tienen tanta fuerza, organizaron una elección interna donde propusieron al país y hicieron una elección, un presidente y un primer ministro. Porque la constitución haitiana dice eso, tiene que haber un presidente y un primer ministro. Por supuesto, los norteamericanos dijeron no, eso no. Entonces han frenado eso y desde ahí están operando para hacer explotar desde adentro, provocar una implosión dentro de Montana, porque Montana representa una cierta amenaza, entre comillas, a los dictámenes del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del imperialismo, fundamentalmente, y del core group, este cartel mafioso formado por los embajadores de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania, Brasil, representantes de la Unión Europea, de la ONU, de la OEA y la BINU. La BINU, la Oficina Integral de las Naciones Unidas en Haití, dirigida por la señora norteamericana Helen Lalim, que es la que mandó el tweet para imponer a Ariel Henry. Entonces, hay propuesta donde ellos dicen, el acuerdo dice, un gobierno de transición por 2 años, sin elecciones porque nos vamos a dividir, llevar adelante los juicios contra los criminales que han cometido crímenes económicos y crímenes de sangre, tratar de armar una conferencia nacional donde van a entrar todas las fuerzas y discutir un proyecto de país en base a distintos reclamos, etc. Y después un nuevo consejo electoral, formar un consejo electoral que sea realmente representativo, reconocido, legitimado por el pueblo, e ir a las elecciones. Esa es la solución haitiana a la crisis haitiana. ¿Y qué respaldo de movilización, de actividad? Enorme. Enorme. Cuando yo digo enorme, no se tratan de 10.000, 20.000 personas que esas organizaciones pueden poner en la calle. Son millones en todo el país. Pero hay una asimetría, el poder de fuego de las bandas, la amenaza de una invasión. Hay una asimetría, un desequilibrio entre el poder y la sociedad civil, entre comillas hablando, organizada a través de distintas representada a través de distintas organizaciones. Eso demuestra, en términos de lucha de clases, que las movilizaciones, por más que han llegado a paralizar el país durante meses, sobre todo con el gobierno de Jovenel Moïse, y no han podido derrocarlo, y también ese Ariel Henry tampoco, a través de PAYLOC, país bloqueado durante meses, no funciona absolutamente nada. ¿Cómo es eso del país bloqueado? El país bloqueado es movilizaciones diarias, barricadas en distintos puntos de distintas ciudades, el no funcionamiento de la escuela, de las escuelas, de los bancos, del comercio, del transporte, durante meses, el país bloqueado. Pero ¿hasta dónde, cualquier gobierno ¿qué porcentaje tiene esa paralización? Más bajo Jovenel Moïse, entre 2018 y 2019, sobre todo, para ilustrar, graficarlo, la gente ni sabía dónde dormía el presidente, tanto miedo tenía. Era una ciudad paralizada, solamente había barricadas por doquier. Y barricadas a veces con gomas, a veces con árboles, a veces con piedras enormes, a veces levantando paredes para cortar las calles, con portones de hierro importante que ellos soldaban en el piso para evitar esto, enfrentamientos permanentes con las policías, con muertos, etc. Un dato, este año nada más, de enero a ahora, fueron asesinados 19 periodistas haitianos. 19 periodistas.
para darte, sin contar los militantes, cosas que han asesinado. A pesar de todo, el pueblo sigue de pie. El pueblo sigue de pie. Porque estamos en presencia, ¿cómo calificamos esto? Hay una descomposición del sistema neocolonial que no pudo dar respuesta a nada. 70% de la población activa no tiene trabajo. Tenemos en este momento casi 5 millones de seres humanos que padecen de hambruna severa sobre una población de casi 12 millones. Es muchísimo. Una esperanza de vida que no supera los 55 años. Las escuelas, 90% son escuelas privadas. El 80% va a escuela privada y el 50% no puede ir porque no tiene plata para hacer esto. Entonces, hay una especie de putrefacción del sistema. Y también a un salto cualitativo en el nivel de conciencia de la gente. Los de abajo no quieren seguir viviendo como antes. Y también se ha demostrado que los de arriba no pueden dirigir como antes. A pesar de las bandas, con las bandas pensaban que el pueblo no iba a poder salir a manifestar. Y se han equivocado. A pesar de las bandas, hay manifestaciones. Pero ¿esa confrontación ha llegado a un punto crítico de cambio cualitativo o sigue esa tensión entre las bandas, la burguesía y la gente? Ahora hay que verlo dialécticamente. No hay enfrentamiento solamente entre bandas en población o bandas tratando de cometer masacres, sino entre bandas mismas. ¿Por qué? Porque como son mafiosos, no hay ideología ahí, son gente que secuestran, que matan para tener. Entonces, cuanto más territorio domina una banda, más fácil tener más entradas. Y como detrás de las bandas hay siempre un gran comerciante, un funcionario del Estado, y arriba está Norteamérica. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Uno, por una declaración de la señora Lalim. Cuando se federaron 9 bandas, ella dijo que gran cosa. Aplaudió eso, diciendo, porque en vez de hablar con 4 o 5, vamos a hablar con uno solo. Y una reflexión simple, una pregunta simple. Haití no produce armas, no produce municiones, menos aún armas tan sofisticadas como vemos que tienen, y la cantidad de municiones que tienen. Y cuando vemos gente con sandalias, a veces sin zapatos, sin nada, con esas armas, obviamente no es plata de esta gente. Y cuando sabemos que esas armas provienen de Estados Unidos, yo no puedo subir en un avión norteamericano con un alicate, y resulta que encontraron una vez en el aeropuerto de Puerto Príncipe a un ex militar norteamericano en su valija con 2 fusiles de asalto. Entonces, ¿cómo esas armas salen de los puertos y de los aeropuertos norteamericanos durante años, y los servicios de control norteamericanos no pueden parar esto o verlo? No puede llegar ni una jeringa a Cuba, sin embargo llegan armas en cantidad, municiones en cantidad en Haití. Entonces los haitianos son mucho más inteligentes, saben cómo burlarse de los servicios de control aduanero Estados Unidos. Eso es obvio que está manejado. Pero en la macro, ese enfrentamiento entre, digamos, pueblo y poder, llega ¿en qué punto está? ¿Está en un punto en el cual puede seguir así durante años? ¿Está en un punto en el cual se aproxima un cambio? Excelente pregunta. Pero si bien la pregunta es excelente, la respuesta no es fácil. Es decir, estamos en un punto en este momento que nosotros llamamos de inflexión. ¿De inflexión en qué sentido? No le queda una salida, entre comillas salida, porque va a ser momentánea. Ocupar el país, masacrar, imponer por la fuerza algo, convencer al mundo que en Haití hay que entrar, porque no hay otra solución. Eso es lo que están haciendo ahora. En segundo lugar, forzar a las bandas de cometer mucho más cosas más aberrantes,
como violar, filmar las violaciones, subir a las redes, cortar la cabeza, mostrarlo, ¿entendés? Quemar, es decir, haciendo cosas para que el mundo diga, no, algo hay que hacer, como lo dijo el señor Almagro, lo dijo el señor Guterres de la ONU. Entonces, estamos en este punto sabiendo que no puede haber en Haití una salida sin esto. Y también están apuntando a qué? A consolidar el poder de Ariel Henry, porque si sacan a Ariel Henry, el pueblo puede interpretar eso como una victoria, porque es lo que reclama también el pueblo. No solamente que Ariel Henry retire el decreto de aumento de los precios de combustible, que es la última gota que hizo estallar la última rebelión, insurrección, sino ellos para mí apuntan a cooptar gente de la oposición, incluso gente del acuerdo Montana también, para formar un nuevo consejo electoral, formar un consejo de gobierno con Ariel Henry como primer ministro y un consejo presidencial, y también armar un nuevo consejo electoral para organizar lo más rápidamente elecciones en Haití, elecciones que van a ser boicoteadas por el pueblo, obvio, porque si las anteriores fueron boicoteadas, hay que recordar que el propio Jovenel Moïse oficialmente ganó una elección con menos de 600.000 votos sobre un padrón electoral de 6.200.000, lo que significa que el tipo podría tener legalidad, pero legitimidad no. Por eso que él se enfrentó desde el primer día de su gobierno con movilizaciones, etcétera. Entonces, eso para mí estamos en este punto. Y el campo popular ahora, creo que hay una especie de decantación que se está haciendo, donde las fuerzas más progresistas, las fuerzas más combativas, las fuerzas populares revolucionarias, están haciendo un proceso de unidad. Creo que puede surgir un frente de liberación. En el caso que Montana, ellos sean capaces de cooptar gente o provocar una división interna importante en el seno de Montana. Entonces creo que va a haber mayor polarización. Y mayor polarización significa va a haber una lucha más fuerte en la calle, incluso con otros medios quizás, ¿no? Entonces, por eso te decía que la pregunta es bastante difícil, porque en este juego avanzando puntos, qué sé yo, desplazando el alfil, desplazando el caballo, ahí no se sabe cómo va a reaccionar el enemigo. Y siempre sabiendo que la política no es 1 más 1 igual 2, porque somos seres humanos. Entonces no podemos saber. Y después está la comunidad internacional, una diáspora haitiana que trabaja afuera tratando de concientizar a la gente para que no vuelva a cometer el mismo error de enviar tropas, como fue en el caso de la MINUSTA, la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, que cometió desastre. Ahora ellos mismos. ¿Y la cual participó Uruguay? Uruguay, desgraciadamente, Argentina, Brasil, Bolivia, salvo Cuba y Venezuela. Realmente fue un crimen contra el pueblo haitiano. Entonces nosotros estamos trabajando para que eso no ocurra, para que no vuelva a ocurrir eso. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Para eso hay que explicar. Es decir, nadie va a luchar por lo que no entiende. Entonces, nuestro esfuerzo es tratar de explicar lo que está pasando. O sea que Uruguay podría contribuir con Haití pronunciándose en contra de mandar una fuerza armada. Ojalá que haya una fuerza. En Argentina, el otro día, hay 4 diputados que presentaron un proyecto en ese sentido. Pedía al gobierno, solicitar al gobierno argentino de no enviar tropas a Haití, porque no es lo que necesita Haití, porque si lo han hecho desde el 93 hasta ahora, 10 misiones. Y en vez de solucionar, han agravado. ¿10 misiones de qué? 10 misiones militares de ocupación. 10 misiones. Entonces, supuestamente humanitarias. No es así. Fueron ocupaciones. Entonces,
han agravado. En vez de solucionar los problemas, han agravado. El tema de las bandas, consecuencia de ellos. Ellos también alimentaron eso. Y resulta que estuvieron en el país de 2004 a 2017, se van y resulta que hay bandas armadas que cayeron de Marte, cuando ellos tenían el monopolio de la fuerza, del control en todo el territorio. Entonces, ante esta situación, tú estás trabajando en solidaridad. No, yo nada más, sino en todo Sí. el mundo, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia. ¿Qué solidaridad necesitan? Primero, tratar de difundir la verdad. Tratar de difundir la verdad de lo que está sucediendo y que es mentira que una intervención vaya a resolver algo, que una intervención va en función de los intereses del pueblo haitiano. Es la gran mentira que hay. Si no, van a resolver sus problemas que tienen adentro. Eso es un primer tema. Segundo tema, respetar la decisión del pueblo haitiano. Es decir, apoyar una solución haitiana a la crisis haitiana. Lo que los haitianos elijamos. Incluso si mañana, inmediatamente, un ultraliberal, el pueblo designe, yo tengo que respetarlo. Por lo menos en esta fase hay que hacerlo. Pero sin injerencia, sin que nadie venga con un tuit o nadie venga a poner plata para que armen elecciones fraudulentas. La tercera cosa es que tiene que haber una lectura no de compasión. La victimización, pobrecito, esos negros menátogos que sufren, tienen cólera, terremotos, huracanes, golpes, se matan entre sí, bandas, etc. Toda esa parafernalia que tiran en la cabeza de la gente, que sepan que eso tiene orígenes, tienen explicaciones. Y los haitianos tenemos nuestras explicaciones y nuestras propuestas, ¿no? Entonces nosotros somos capaces de organizar el país para dar de comer a la gente. Es cierto. Lo podemos hacer. Entonces, hay una cosa que pedimos de solidaridad plena. Ayudar a los movimientos populares haitianos a poder mantener esta resistencia, ¿no? Esta movilización. Ayudarnos materialmente con consejos que sean también lo que uno entienda. Su granito en eso. Cada uno con su conciencia. No pedimos que nadie vaya a luchar en lugar nuestro, eso no lo estamos pidiendo. Pero el respeto, nosotros tenemos que echarlo. Por ejemplo, Uruguay tiene las UPAs en Haití en este momento, en desuso, aparentemente no lo están usando. Y sería importante que algunas organizaciones populares, sindicales, podrían poner en marcha eso, porque el agua potable es importante para nosotros. En cambio, la habían mandado fundamentalmente para las tropas de la MINUSTA, ¿no? Pero doy un ejemplo práctico de lo que podría ser. Pero lo más importante en este momento es no enviar tropas. Y para esto las organizaciones populares, los partidos políticos, los sindicatos, personalidades del Uruguay o de Brasil o de Argentina, lo que fuera, el país que fuera, tienen que ayudarnos a frenar eso, a impedir esto. Ahora, por ejemplo, vamos a desarrollar una fuerte campaña para cuando asuma el presidente Lula en Brasil, de solicitar el retiro de Brasil del core group, de este cartel mafioso que ha provocado muchos daños. No, sería importante, sería una forma de reparar también lo que hicieron con el envío de tropas. Brasil tuvo la comandancia militar de la MINUSTA. Sí. Entonces, sería una forma de pidieron demostrar... más policía y mandó más. Sí, exactamente, más militares mandó. Entonces, es grave lo que ha sucedido. Fue grave lo que sucedió allá. Si de ver gobiernos como Evo, que mantuvo militares bolivianos allá, Ecuador, de Correa, la Argentina bajo los gobiernos de Kirchner, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo fundamental en este momento, ayudar a la resistencia y difundir la verdad.
en un contexto en el cual se agudiza la lucha. Exactamente, sí o sí. Te pueden entrar incluso, van a matar, pero sepan, pueden entrar, pero vamos a seguir luchando. El hambre que afecta a 5 millones de 12 millones de habitantes, ¿cómo es ese hambre? Esa es una hambruna severa. ¿Qué significa eso? Que hay gente de las 5 millones que pueden pasar varios días de la semana sin tener nada para poder comer. Ese sistema de hambre significa que en este momento que estamos hablando, seguramente ya hay gente que se cae en cualquier lugar de la calle, etcétera, muerto de hambre. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque con un 70% de una población activa que no tiene trabajo, evidentemente, ¿qué hace la gente? Vive de changas ahí, salen en la calle, pide, y la gente no puede dar. Acá, por ejemplo, alguien se pone en una esquina, te limpian el vidrio, le pueden dar 20 pesos, 10 pesos, etc. En Haití la gente no puede hacer esto. Es decir, la gran mayoría no puede hacer esto. Entonces se ha transformado una población entera casi en mendigos. Entonces hay gente que a veces tienen que sacrificar a algunos de sus hijos para dar de comer al resto. O hay gente que tiene que elegir a veces. ¿Qué quiere decir sacrificar a su hijo? Darlos. O a veces dicen que matan también a algunos. Incluso cosas muy graves. A veces si tienen 5 hijos, 3 dicen, bueno, esos 2 comieron ayer, hoy tenemos algo, vamos a dar a los otros 2. Y así sucesivamente, ¿no? Incluso se fabrican, en un buen momento se fabricaban galletitas con una tierra allá para engañar el hambre, ¿no? Se lo hacía con calor, etcétera, y se le daban y tomaban agua insalubre, etcétera. Es decir, un montón de enfermedades que no sabemos qué son. Haití tiene en este momento una de las tasas de mortalidad infantil más alta. Entonces, cuando decimos hambre allá, nosotros no estamos diciendo que hay gente que come una vez al día o que puede tener algo para comer una vez al día. No, estoy hablando de gente que puede pasar 5 o 6 días sin tener nada para poner, nada para comer. Eso estoy diciendo. Y esto pasa en la capital y en las otras ciudades, incluso más en la capital, donde está la mayor cantidad de la población del país. Eso pasa sobre todo en Puerto Príncipe. Incluso yo personalmente he visto personas con un nivel de hambre tal que ni siquiera puede abrir la boca para pedirte, sino la mano nada más. No tiene más fuerza. Para nada. Es una situación dramática. Es por eso que nosotros decimos que es fundamental recuperar nuestra producción de arroz, nuestra producción de maíz, de frutas, etcétera, porque nosotros lo hemos hecho ya. Haití hasta los años 70, etcétera, era sustentable en materia de producción de arroz. Solamente cuando vino el Clinton, este presidente hizo un dumping con el arroz, ¿no? Los campesinos haitianos producían el arroz y lo vendían, supongamos, a 10, y Clinton vino con un arroz de Estados Unidos y lo vendía a 2. En un país tan pobre, tienen que comprar el arroz a 2. Si bien no es el mismo gusto, etcétera, arruinaron los campesinos haitianos. El cerdo en Haití, el cerdo representaba una especie de garantía económica para el campesino. Entonces los Estados Unidos un día decretaron que había fiebre porcina y ordenaron masacrar a prácticamente todo el cheptel porcino. Y eso también fue otra cosa. Incluso no lo estoy diciendo yo. Se pueden entrar en internet donde Bill Clinton hizo su mea culpa, por supuesto, falsamente, diciendo realmente pide perdón al pueblo haitiano con el tema del arroz, etcétera. Entonces, hay una voluntad real de arruinar al pueblo haitiano. Ahora, porque, por ejemplo, Haití tiene minas de oro en el noreste. ¿Quién lo está explotando? ¿Qué compañía? Una compañía cuyo presidente es el cuñado de Clinton, el hermano de Hillary Clinton.
Han sacado a campesinos de la tierra. El expresidente Jovenel Moïse, antes de morir, sacó a campesinos por la fuerza, dio tierra para que cultivaran stevia, ¿no? Y eso para la Coca-Cola. Cuando hablas de la escolaridad, o sea, del futuro posible que puede tener en esas condiciones, ¿cómo es la escolaridad La escolaridad en Haití es un comercio más civil, ¿no? Sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, donde el 90% de las escuelas son privadas. Hay caras, semicaras y casi baratas. Porque como el Estado, su rol es justamente retirarse de todas esas cosas para reprimir nada más el monopolio de la fuerza, como diría Weber, entonces el 80% de los alumnos van a escuela privada, pero hay un 50% que puede ir, hay otros 50% que quedan en la casa, están en la calle, son las que están, incluso muchos de esa gente en la calle son los que reclutan las bandas, ¿no? Tienen hambre, no tienen educación, no tienen nada, es presa fácil para ser cooptada. ¿Qué grado de analfabetismo hay? No hay datos precisos. Dicen que en las ciudades el analfabetismo puede llegar a un 40-50%, en las zonas rurales más del 60%, pero eso te lo estoy diciendo, son datos de varias décadas, es decir, no hay datos precisos en ese momento porque es un país donde no se organiza, el Estado no se propone estudiar realmente los problemas, no le interesa, porque están ahí dirigiendo para otra cosa, ¿no? Entonces, pero sí, hay un alto grado de los cubanos nos ayudan en medicina y Brigada América Cubana desde el año 98, que ayudó muchísimo, sobre todo durante el tema de la epidemia del cólera, y también en materia educativa a través del programa Yo Sí Puedo. Han ayudado muchísimo, pero son paliativos, porque realmente no va a haber cambio sustancial en materia de salud, educación, etcétera, sin un poder popular, sin un poder capaz de realmente replantear los problemas. Gracias.